La psicología inmersiva propone un cambio de enfoque. En lugar de analizar los problemas desde la distancia, invita a vivirlos de forma directa y emocional. A través de herramientas como la realidad virtual, el role-playing o las visualizaciones, la persona se sumerge en experiencias que activan emociones reales en un entorno seguro. Un proceso que facilita aprendizaje profundos, reconfigura de alguna manera patrones mentales y permite que el cambio psicológico ocurra de forma más rápida y significativa. Pero, ¿en qué se diferencia la psicología inmersiva de la terapia tradicional? ¿Por qué la experiencia emocional facilita el cambio psicológico? ¿Qué papel juega la realidad virtual en este enfoque? ¿Cómo influye la neuroplasticidad en los resultados terapéuticos? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, docente. Bien, pues bienvenido y vamos a hablar de psicología inmersiva, algo que tú conoces profundamente y que estás dando, yo diría que por doquier, ¿no? Exacto. Sí, cuéntanos. Pues básicamente, después de más de 15 años de hacer de psicólogo y de psicoterapeuta, me di cuenta de que al final la gente está mucho tiempo para tomar una decisión, pero luego la decisión es rápida. Es como aquella persona que quiere dejar de fumar y a lo mejor está pues unas cuantas sesiones y llega un momento en que dice, vale, ahora doy el paso. O no se atreve, por ejemplo, a hablar con un familiar que a lo mejor llevan años y años sin hablarse. Y entonces siempre el cambio es como más rápido en el sentido de que hay un día que es el que haces el cambio. Pero todo lo demás es preparación. Y eso se llama psicología inmersiva. ¿Y cómo se produce ese cambio? Porque claro, vas al psicólogo igualmente, ¿no? Exacto. ¿En qué momento salta ese puntito de decir, ahora es el momento? Sobre todo lo que he ido también analizando a lo largo de los años, que funcionamos por dos tipos de palancas principalmente, o por mucho placer o por mucho dolor. Entonces, cuando estamos en una situación donde realmente ya hemos conectado con mucho dolor, es cuando la gente realmente hace el clic mental. Pongo un ejemplo. A veces la gente me dice, es que no encuentro el momento para ir al gimnasio, o para cuidarme, o para hacer deporte. Van al médico y el médico les dice que o hacen un cambio o probablemente sus niveles de colesterol pues van a generar una situación complicada en sus vidas. Ostras, vienen de la consulta, vienen asustados y ahí dicen, voy a empezar a hacer dieta, voy a empezar a ir al gimnasio. O sea, el miedo es lo que funciona. El miedo o mucho placer. Si tú, por ejemplo, estás con alguien que te dice, mira, si me ayudas con este proyecto, probablemente luego con lo que ganemos, pues a lo mejor nos iremos de vacaciones. ¡Ostras! Estás ahí y le apoyas, le ayudas, ¿no? O tu pareja te dice que a lo mejor le gustaría hacer una nueva iniciativa o le gustaría, por ejemplo, ir a hacer deporte y sabes que luego pues habrá un pequeño premio, ¿no? Habrá una pequeña recompensa, pues os iráis a tomar algo después del gimnasio o del entreno. Entonces eso también te motiva para hacer ese cambio. Entonces lo que descubrí es que justamente en las sesiones de psicoterapia muchas veces estás dando vueltas a esa misma situación. Se puede trabajar de muchas maneras, puedes hacer mucho trabajo, pero al final llega un momento en el que cuando haces la pregunta ideal, el ejercicio ideal, la práctica que toca, es cuando la gente hace ese clic mental. Pero qué maravilla que esto, menos mal que eres doctor en psicología y puedes explicarlo eso en la universidad a tus colegas que han acabado o están haciendo la carrera de psicología. Porque claro, aquí el psicólogo no se siente en el diván al lado de su paciente a escucharle y a tomar referencias, sino simplemente decirle, oiga, pues eso está muy bien lo que yo estoy haciendo, pero a partir de ahora la psicología da un paso más. Es entender al final que todo está unido también con las neurociencias, es decir, el cerebro es muy plástico, es la neuroplasticidad, y entonces lo que ocurre es que cuando tú estás haciendo un proceso habitual de psicoterapia, te quedas más en la parte más lógica, la parte más del isocórtex, son capas cerebrales más del neocórtex, más mentales. Entonces aquí es como que activamos todas las defensas, que es lo que también he visto durante muchos años, ¿no? Que cuando estás tú trabajando con alguien para que haga un cambio, esa persona se agarra a esas defensas, a esos mecanismos de protección, con negación, rechazo, muchas veces hace intentos, ¿no? Cuando alguien me dice en consulta, intentaré hacer esto. ¿Sabes lo que quiere decir cuando alguien te dice que lo va a intentar? Que no lo voy a hacer. Que no lo va a hacer. Claro. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente ocurre porque el 90% de los pensamientos que tenemos son los mismos que el día anterior. El 90%. El 90% de los pensamientos son idénticos al día anterior. Probablemente, Pedro, hoy tendrás 10% de pensamientos nuevos, que en tu caso a lo mejor es mucho más que 10, porque como tienes a los invitados, probablemente tú tienes una capacidad mucho más amplia también de alargar o de poder extender ese tipo de pensamientos. Pero la gran mayoría de personas, cuando se acuestan a la noche, ese día es bastante parecido al día anterior. De esos 90% de pensamientos, el 90% de ideas, dicen que tenemos unos 60.000 pensamientos al día. Y de esos 60.000, la gran mayoría de ellos se estipula que entre un 80, 85 o más son negativos. O sea,
que estamos metidos en una rutina donde la gente está pensando lo mismo que el día anterior, las mismas tipos de rutinas o de pautas y encima pensamientos negativos. Qué complicado, porque cuánta gente que nos está escuchando dirá, es que tiene este doctor Oriol Lugo tiene más razón que un santo, ¿no? Cuando dice que me voy a la cama y voy a soñar y voy a pensar lo mismo que ayer y me voy a la cama con el problema y no lo soluciono y no lo soluciono de ninguna manera. ¿Y quién me lo va a solucionar? No, no. ¿Quién? No. Tú te lo vas a solucionar Correcto. con un planteamiento diferente de vida, ¿no? Exacto. Entonces el trabajo básicamente que estoy planteando con la psicología inmersiva, que puede ser con realidad virtual, que hay mucha gente que utiliza la realidad virtual pues para imaginarse escenarios que les dan miedo, se utiliza mucho por fobias, para superar pues, cualquier tipo de preocupación, pero también sirve el hecho de poder hacer visualizaciones, que eso lo podemos hacer también todo el mundo, y luego también me gusta lo que se llaman los retos que te ayudan a romper o a trascender. Son retos especiales. Y pongo un ejemplo. Tenía un caso de un joven que llevaba sin hablarse con su padre como 3 o 4 años. Ese joven, habíamos hecho mucha psicoterapia, hemos hecho mucho trabajo de conectar con ese dolor, sanar esas heridas, pero al final, ¿sabes cuándo sanó? ¿Cuándo llegó realmente a hacer la sanación? ¿Cuándo se implicó? Cuando cogió el teléfono y llamó a su padre. Ah, claro. Eso es psicología inmersiva. O tengo gente, por ejemplo, que le da pánico a algún tipo de animal. Entonces, por ejemplo, recuerdo el caso de un chico que le daba miedo a los petardos. Hay mucha gente que tiene miedo a los petardos. Eso también se puede trabajar con las terapias neurocientíficas, que aquí también hemos hablado en alguna ocasión. Pero una vez, lo que hice también a nivel de psicología inmersiva es, compré petardos. Entonces, obviamente, hay un protocolo, no es simplemente, pues venga, vamos a tirar petardos y ya está, porque entonces todo el mundo podría llegar a hacerlo y no es bien así, hay unos pasos, hay una serie de metodologías, pero lo que te permite esto es que la persona, en lugar de estar meses y meses y meses haciendo terapia, puede hacer un salto, obviamente se tiene que preparar, para superar esa fobia en ese instante. Enfrentándose con un protocolo en el que la persona pues, va de forma progresiva acercándose a ese estímulo, pero en el que el estímulo se plantea de forma directa, con una serie de visualizaciones, de relajaciones, pero hay un momento en que la persona llega a superar ese miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Que está la persona a lo mejor meses y meses preparándose para que llegue ese momento, pero realmente el cambio es en un día. El día que tira el petardo. Yo me imagino, no sé si eso podría ser posible, ¿no? Pero dejar líneas telefónicas abiertas y que las personas que tuvieran un problema que nos llamaran y el doctor Oriol Lugo les daría una explicación de lo que le está pasando y lo que podría sobrevenirle si eso no lo supera o no lo arregla, ¿no? Exacto. ¿Podríamos dar un teléfono tuyo? Sí, adelante. Mira, podrían contactar, si es en España, sería con el más 34 609 48 89 69. Que llamen y que le digan, mire, doctor, me gustaría usted que me diera esta explicación. ¿Podría ser que me la diera por antena? Pues perfecto. Sí, adelante. Que no, pues a título particular, WhatsApp, privado. Sí, no hay problema. Repíteme el teléfono, por favor. Con el más 34 de España sería 609 48 89 69. Porque estamos hablando de personas que tienen pensamientos negativos, ¿no? Repetitivos. No estamos hablando de personas que tienen complejos ni traumas. Eso sí, pueden haber también traumas, pueden haber heridas. Lo que sería más conveniente es que si hubieran también trastornos mentales ya graves, por ejemplo, la depresión profunda o ataques de pánico o ansiedad, eso sí que lo trabajo ya con otro tipo de técnicas. Pero, por ejemplo, muchas de las problemáticas que tenemos en el día a día, al final son temáticas que se pueden resolver realmente de forma muy rápida. Porque el problema en sí es un problema muchas veces de dos elementos. Uno es de identidad. ¿Quién te crees tú que eres? Que suena muy mal decirlo así, pero es un poquito el constructo que tú has creado. Tú al final, Pedro, tú tienes un constructo que es yo, Pedro, soy pues, empresario, locutor, emprendedor, pero también hay una serie de aspectos que a lo mejor pues, son más positivos y otros no tan positivos, como todo el mundo. Esos aspectos no tan positivos, al final, son creencias que tú has gestado, has creado. Esas creencias, al final, tú las tienes identificadas con tu forma de ser. Porque lo más profundo que tenemos en el ser humano al final es nuestra identidad. Entre las creencias nucleares más metidas en la parte más profunda es quién es cada persona. Y en ese quién es, al final, es lo que define el programa de lo que eres capaz o no de hacer. Por ejemplo, si alguien dice, yo soy capaz de poder ir al gimnasio y levantar X kilos, estoy inventando, ¿no? O correr una maratón. Claro, esa persona, si realmente tiene esa identidad de maratonista, lo va a hacer. Si no, no. Porque al final también hay un punto también de autosugestión, de efecto también placebo y nocebo en negativo. Entonces, sobre todo, lo que veo es gente que tiene una identidad que no le permite hacer ese cambio. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene pánico a hablar en público. Y tú le preguntas, ¿quién eres? ¿No? Y cuando ya rascas y vas viendo, dicen, soy una persona tímida.
soy una persona introvertida. Ese quién es, al final es algo que no es ni bueno ni malo, es una cosa que han construido. Pero en ese caso no les ayuda a hacer ese paso. En el momento en que tú cambias esa etiqueta y dices, yo soy, y te lo crees, obviamente hay que trabajarlo, alguien que pueda aportar valor, que pueda comunicar un mensaje, ese miedo también de hablar en público se pierde. Y la segunda parte es tomar acción. He visto gente que no era capaz de hablar en público y yo le he dicho, ¿vale? Quiero que reúnas a 2 o 3 familiares o amigos, o yo incluso a veces he hecho que vinieran 2 o 3 psicólogos del equipo y decir, ¿nos puede explicar alguna cosa? Hombre, no, pero yo cómo voy a contaros aquí alguna cosa. Cuéntame lo que sea, lo que has hecho el día de hoy. Y entonces la persona, ves como al confrontarlo, algo tan básico como contar algo delante de 2 o 3 personas, ese miedo se pierde. Porque es todo lo que uno ha ido generando. Pero tiene que seguir trabajando, porque si no se Sí. queda solamente en esos 2 o 3 amigos. Correcto. El resto me dan un miedo pavor, ¿no? Claro, pero ya ha roto al menos un primer esquema. Ese esquema de que al menos eso tiene solución. Es como ir a una vía más rápida, más directa a la hora de hacer cambios. Estamos hablando de creencias limitantes, por otra parte, ¿no? Correcto. Creencias que alguno nace ya con ellas, ¿no? Ujú. Porque hasta los 7 años el feto, el Exacto. niño, se va generando en lo que será el hombre del mañana. Etapa de la impronta. Esa etapa difícil de solucionar, porque no solamente tenemos unas creencias limitantes hasta ese punto, sino se van sucediendo otras creencias limitantes. Exacto, se van sumando. Que se van sumando, que nosotros mismos nos vamos autocreando, ¿no? Exacto. O sea que hay que poner el remedio a las primeras. Hay que poner el remedio, sobre todo, al núcleo, base. ¿no? A la base, lo que hacíamos de quién eres tú. Claro. Ese quién es, al final, está ligado con una información y una carga emocional. Claro. El niño, por ejemplo, que ha recibido de pequeño la etiqueta de eres un inútil o tú no vales, que es una de las peores que puede llegar a recibir un niño o una niña, al final ese niño siente que nunca será suficiente. Es la herida esta también de injusticia o herida también de autoexigencia. Ese niño al final siempre va a buscar que alguien le llegue a valorar o a validar. En el momento en el que tú cambias esa etiqueta y empiezas a hacer que esa persona se autodefina con la etiqueta de yo soy merecedor o soy válido, y empiezas a reforzar acciones que te permitan ver que sí que eres válido, por ejemplo, date premios, reconócete, háblate bien, eso lo que hace es que empieces a cambiar también esa creencia. Doctor Lugo, como psicólogo, en este mundo tan cambiante, donde todo va tan a prisa, ¿no? Sí. Y todo está bien, vivimos en un momento, yo no sé si hay apego a la silla, ¿no? O al sillón, ¿no? Que no nos levantamos para absolutamente nada, ¿no? Estoy en esta situación de confort, en mi estado perfecto, ¿no? Y no me molestes, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo salimos de esa situación tan dura, tan mediocre, por otra parte, ¿no? Sí. El que dices, caramba, es que, ¿cómo salgo de aquí? Mira, el primer punto es pedir ayuda, que es una cosa muy fácil, pero a la vez también difícil, en el sentido de que pedir ayuda es reconocer que alguien, pues a lo mejor se siente débil, se siente flojo, que no tiene la capacidad de tampoco de sanarse a sí mismo, pero al final es una decisión que siempre digo que es de valientes. Cuando uno dice yo voy a pedir ayuda, eso lo que estás haciendo al final es demostrar que sí que tienes fortaleza y tienes también esa valentía. Tenemos libros en el mercado del doctor Oriol Lugo. Sí, tenemos unos 26 libros. 26 libros nada más y nada menos. Y en aumento. Tengo 2 contratos firmados para 2 futuras publicaciones. Qué bueno. Si yo pongo en internet doctor Oriol Lugo, ¿me aparecen tus libros? Sí, ¿Me aparecen tu en trabajo? Amazon, aparecen también en varias editoriales como RBA, Editorial La Plana, hay varias también editoriales. Pero lo importante no solo es el libro, lo que decimos muchas veces es esa acción. Por eso también el día 25 de abril les invito también a un evento que es el de Cambia tu vida en un día. No porque en un día puedas revolucionar toda tu vida, no. Es para hacer ese clic mental, lo que decíamos, para, ostras, tengo que pedir ayuda, no me atrevo, pido ayuda. Llevo 4 años sin hablarme con mi hermano, pues ese es el día para hacer ese clic. O no me atrevo a emprender, a crear un proyecto, pues ese es el día para hacer ese clic. O me cuesta valorarme o creerme, ¿no? Justamente es lo que decimos, a veces necesitamos una excusa. Mira, ¿sabes también cuando la gente hace un cambio muy fuerte? Cuando se acerca la fecha de cambio de año. Cuando estamos ahí en el 31 sí. y 1 de enero, la gente, todo el mundo quiere cambiar. ¿Por qué? Porque estamos cambiando una idea mental que es que soy alguien nuevo, ¿no? Hay la idea de que cuando cambia el año somos persona nueva. Realmente no somos nadie nuevo. Es algo que nos creemos que somos. Que luego hay estudios que dicen que los principios de Año Nuevo duran unos 30 días. A partir de la tercera semana de enero... Sí, he estudiado. Bueno, hay fórmulas para cambiar. Hay gente que salta en las hogueras de San Juan, salta Sí, en la también. hoguera para cambiar y empezar quemar lo Es viejo. lo mismo, Pedro, lo estás diciendo Sí. muy bien. Pero ¿qué es esto? Un ¿Qué es? arquetipo, sí. Claro, al final es una creencia que tú estás instaurando sobre quién eres tú. Claro. Es el cambio más profundo que uno puede decir.
Había una vez un orador que hablaba de la idea de que si una vez te quedabas en coma y luego despertabas, en ese momento en el que a lo mejor tienes un poquito de amnesia, si te decían que eras un atleta olímpico o que eras un bailarín, Te lo creías. te lo creías. Es como los niños pequeños, cuando te disfrazabas de carnaval. No sé si tú eras muy fan de disfraces o... No. Pero la gente cuando se disfraza, un niño cuando se disfraza Sí. y se pone el traje de Superman, Sí. se cree Superman. Es verdad, sí. O una niña se pone el traje, yo qué sé, de lo que sea, de bailarina o de... Se cree una bailarina. Y eso es lo mismo también que podemos hacer los humanos. El punto es que tenemos tantas interferencias a nivel de creencias que no nos damos ese permiso para decir, yo puedo ser quien quiera. Bueno, es un proceso, obviamente, hay un trabajo que se tiene que hacer. ¿Día 25 dónde? Día 25 de abril en el Hotel Ava Sands, aquí en Barcelona, muy cerquita de la estación de Sants, Hotel Ava Sands de Barcelona. ¿A qué hora? Es un intensivo, a la gente también se va a asustar, yo lo digo, es de 9 a 9 de la noche, son 12 de 9 horas. de la mañana. ¿Ya tienes discurso para tantas horas? Hay trabajo, hay Qué trabajo. miedo. Sí, pero justamente es lo que decimos, es para que sea un intensivo. Hay gente que dice, ostras, no sé si va a ser muy duro. Bueno, también les digo una cosa, es más duro a lo mejor continuar con esas etiquetas o con esas rutinas que no te ayudan en tu vida. Muy bien. Bueno, pues el doctor Oriol Lugo se espera en el Hotel Ava Sands el día 25. ¿En sábado? En sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Es entrada libre y se Hay una entrada o se gratuita paga? de 9 a 11 Sí. y luego de 11 a 9 hay otro ticket, que es un ticket también que está bastante asequible. Fenomenal. Pero un teléfono para... Sí, el mismo que sería el 609-488969 o cambiatuvida-en-un-día.com. Doctor Oriol Lugo, muchísimas gracias. Un placer. Te deseo éxitos, Muchas gracias. que ya los tienes. Buenas noches. Buenas noches.